Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, vamos por el camino. Es decir, que vamos por Cristo Jesús. Jesucristo dice, yo soy el camino. El camino. Ojo a ese pronombre, el camino. No soy uno de los caminos. Soy otro camino de tantos. Hago parte de una serie de caminos. No, soy el camino. No hay otro. Soy la verdad. Ojo a lo que dice. O oído a lo que dice. Soy la verdad. No dice, soy una de las verdades. Soy un enfoque de la verdad. Soy un sesgo de la verdad. Hago parte de un conjunto de verdades. No, soy la verdad. Entonces, el camino, la verdad y la vida. Eso es Cristo Jesús. No hay alternativa. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, sino la vida eterna. Punto. Bien. Por eso es tan importante la doctrina, es decir, la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Cuando nos dicen a nosotros católicos con cierto aroma y actitud de desdén, ¿es que acaso tú eres el dueño de la verdad? Entonces dice, no, yo no soy el dueño de la verdad, pero yo sí le puedo mostrar quién es la verdad y quién la tiene. Eso sí, se lo puedo garantizar. Yo, dueño de la verdad, no, yo no soy dueño de nada. Pero yo sí le puedo decir quién es la verdad, quién es el camino que conduce a la vida eterna. Eso sí se lo puedo mostrar. ¿Listo? A mí no me vengan a decir que Mohamed es la verdad y que por Mohamed vamos a llegar a Alá, a ese Dios, porque Alá, ¿no?, que es el Dios de los musulmanes, muchos dicen que es el Dios nuestro, digamos que en una atmósfera bastante de diálogo interreligioso, digámosle que sí, pero cuando vayamos introduciéndonos a lo que es el Corán, introduciéndonos a la historia del origen de esa religión, cuando miramos qué fue lo que enseñó Mahoma, cuando miramos cómo es que los musulmanes miran a Cristo Jesús, entonces cuando dice no, así a ojo de buen cubero parece que es el mismo Dios, pero técnicamente podemos decir que es el mismo Dios. Teóricamente podemos decir que es el mismo Dios, sí, pero entrando a desmenuzar la doctrina, a entrarnos en el estudio de la fe del Islam, pues resulta que no es. Así suene como raro, pero así es. Cuando uno entra a mirar ¿con qué? Con atención, con estudio, con seriedad, con un análisis tranquilo, vemos que parece ser que no es. Todo aquel que niega a Cristo Jesús, niega al Padre. Eso lo dice la doctrina católica. Como también el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Eso es doctrina católica. No se puede tener al Padre sin el Hijo. Por eso hoy en el nuevo evangelio, la nueva predicación, nos hablan de Dios. Oh, qué maravilloso, nos hablan de Dios. El Padre de todos. Es estupendo, el Padre de todos. Listo. Pero no nos hablan de Jesús. Un discurso demasiado abierto, holístico, para que todo el mundo lo comprenda. Dios, Dios, Dios. Sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús. Porque Jesús entorpece el diálogo interreligioso. Entonces, así las cosas, la palabra del Señor pierde sentido.
La segunda lectura que se proclamó o se va a proclamar en la misa del día domingo 2 de mayo del año 2021 dice algo muy interesante, ¿no? Ya terminando este fragmento que la Iglesia sugiere analizar para este día domingo. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 3, en su verso 23. ¿Y cuál es el mandato? En el verso 22 dice así, entonces todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. En el verso 23 dice, ¿y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y ahí no hay un punto aparte, no hay una coma, no, y es una conjunción, y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. Es decir, que ese mandato se divide en dos. Primero, ¿cuál es el primer mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera parte del mandato. Y segunda parte del mandato. Y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. ¿Qué es lo que nos están enseñando hoy? La segunda parte de ese mandato. ¿Qué? Que nos amemos unos a otros. Todos hermanos, todos fraternos, todos nos tenemos que amar, porque el Señor nos manda amarnos. Es el mandamiento nuevo que nos da el Señor. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es el mandato del Señor. Y la otra parte del mandato, ¿dónde lo dejó? ¿Y cuál es su mandato? Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. ¿Y cuál es su mandato? Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y dos, de ese mandato, y nos amemos unos a otros tal como Él nos lo ordenó. Nos están enseñando la segunda parte de ese mandato, que nos amemos todos porque todos somos hermanos, pero la otra parte del mandato, la primera parte, se la tragan, no dicen nada. Eso es manipular el texto del Señor, eso es no decir la verdad, eso es decir una mentira, y por eso el que se salta la palabra del Señor, el que no permanece en la palabra del Señor, pues obviamente no está por el camino, va por otro camino, no está diciendo la verdad, porque ya está diciendo mentiras, y obviamente eso no le da la vida eterna. ¿Qué parte no entiende, hermano? ¿Cuándo es que va a abrir las entendederas y va a darse cuenta que hoy nos están predicando otro evangelio? ¿Por qué? Porque esta parte es importantísima. ¿Y cuál es su mandato? Quiero saber qué es lo que el Señor nos manda. A ver, yo quiero cumplir el mandato del Señor, porque yo amo al Señor, yo quiero agradar al Señor. Bueno, el mandato es este, hermano, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso no lo va a creer un judío, eso no lo va a creer un musulmán, eso no lo va a creer un budista, eso no lo van a creer. La otra parte tal vez sí, que nos amemos unos a otros. Entonces hay que buscar el encuentro, la firma, el pacto. Todos tenemos que amarnos, comprendernos. Por eso hay que caminar juntos, no importando nuestras fe, nuestras convicciones. Lo importante es que hagamos... No. Lo importante es que se cumpla el mandato del Señor. Primera parte del mandato es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hay que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, y así entonces, creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo, entonces nos podemos amar los unos a los otros y ser uno, como el Padre y yo somos uno. ¿Cuál Padre? El Padre de todos, que nos muestra a Cristo Jesús. Hay que amar a Jesús, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Y cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces ustedes se dan cuenta ya que nos están predicando un evangelio que no es verdadero, que es parecido al evangelio que dejó Jesucristo. Es parecido, y eso es muy bonito, pero va a engañar a muchos. Va a engañar a muchos porque no nos están predicando la verdad, que nos enseña el camino,
que nos da la vida eterna. O recogemos o esparramamos, hermano. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.